Bueno, hace un año justamente estábamos informándole de esta incursión de Hamás en Israel y de los trágicos resultados que pues en un año seguimos atestiguando. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Silvia Sherem. Ella es periodista, escritora y autora de un libro llamado Por Nuestras Libertades, donde ofrece testimonios de sobrevivientes del conflicto. Ella acudió al lugar donde se dio esta masacre hace exactamente un año y hoy pues la invitamos a que nos ayudara a ver justamente con sus ojos este conflicto. Bienvenida, Silvia. Gracias, Héctor. Gracias, como siempre, por tenerme en tu casa. Pues cuéntanos, viajaste a Israel y te tocó estar en el mismo lugar donde ocurrió esta masacre, en donde se dio este concierto, el Nova. En el Nova, y todo lo documentas aquí. En Por Nuestras Libertades, antes de que sea demasiado tarde. Sí, fíjate que yo comencé a escribir desde el 10 de octubre, porque no podía creer lo que estaba circulando en redes. No podía entender que la gente quería justificar lo injustificable, que es el terrorismo, esa carnicería con una brutalidad, que llegaron a masacrar niños, a quemarlos en sus casas, amarrados con sus padres, a violar mujeres, porque había cuerpos con semen de 30 mujeres, de 30 hombres, a decapitar, a hacer una barbaridad. Yo creo que esto inauguró una nueva manera de generar terrorismo. Ya no solo llegar con una metralleta y acribillar, que nos han acostumbrado a eso, sino mirar a los ojos a la víctima, torturarla, tenerla así durante horas y causar el mayor daño posible. Y estos terroristas llegaron con croquis de quién vivía casa por casa, hasta si tenían perro o no, o si solían salir los fines de semana, porque querían causar el mayor daño posible. ¿Y tuviste tú la oportunidad de estar en ese kibutz, de estar en el campo? ¿Qué sentiste cuando estabas en ese lugar? Era un horror. Es encontrarte restos de vida, desde el tumbling donde brincaba un niño o el triciclo, y ver todo quemado. Todo absolutamente La masacre quemado. ocurrió el 7 de octubre. ¿Y en qué fecha llegaste tú a Israel? Yo llegué en abril. Estuve documentando mucho, pero yo llegué hasta abril. Y me tocó entrevistar a más de 100 personas, entre árabes, israelíes, drusos, cristianos, platicar con ellos, entrar a sus casas. Los beduinos te decían que fue un horror, que fue una masacre despiadada. Platiqué inclusive con un policía beduino que me contó que él llegó al Nova por casualidad a las 6:20 a cubrir a alguien más, y le tocó rescatar a más de 200 jóvenes entre hordas de terroristas y sobrevivir. Porque como sabes, llegaron por cielo, mar y tierra y no hay justificación para eso. Fue una masacre despiadada. Y entonces, ¿por qué comencé a escribir? Porque empecé a ver en grupos de amigos que querían justificar con mapas de la zona, queriendo hacer entender que les habían robado sus tierras y que pues eso lo justificaba. Y bueno, pues con tal de explicar lo que la historia, los datos y la verdad nos cuentan, les empecé a contar por qué esos mapas eran totalmente errados. Esa zona fue parte del Imperio Otomano hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. A partir del fin de la Primera Guerra Mundial hubo un mandato francés y un mandato inglés, y sí va a ser un mandato americano para de alguna manera dar 25 años para crear naciones para los turcos, para los armenios, para los judíos y para los árabes, por supuesto. Y a partir de eso comienza esta historia en donde los árabes dicen absolutamente no a cualquier intento de creación de un Estado judío en la zona. Pero allí vivían, lo cuentan algunos de los académicos, en toda la zona vivían judíos de comunidades milenarias. Es muy impresionante cómo vas contando los testimonios
y de autoras que recopilas también de muchas cosas que se publicaron también en su momento, de escritoras de teatro, por ejemplo, de cómo han podido pues procesar la tragedia y llegan a esta conclusión de que pues no hay justificaciones para estas muertes, pero también esto de que madres hay en los dos lados y que no se trata de las poblaciones, sino de sus cúpulas, ¿no? Porque también eres crítica con el gobierno de Netanyahu. Por supuesto, yo critico al gobierno de Netanyahu, no necesariamente por la guerra defensiva que está llevando a cabo, sino por haber distraído la atención de su seguridad por ese afán de quedarse en el poder, y polarizó a la sociedad y quería decapitar al sistema judicial, que ya sabemos lo que significa eso. Y estaba a punto de caer antes de que esto lo fortaleció, ¿no? Realmente ese es por lo que la historia tendrá que juzgarlo, porque permitió que esto sucediera. Pero para mí el horror fue darme cuenta que el 7 de octubre, que el mundo debería de haber estado con compasión por lo que estaba sucediendo, ya en cualquier lado del mundo, antes de que saliera un solo tanque a ningún lado, estaban rescatando muertos, trozos de muertos de todos lados, ya había manifestaciones en gran parte del mundo contra Israel, contra los judíos, contra los infieles, pero es gente la que sale a las calles muy desinformada. Yo estuve en una de las manifestaciones aquí en México, frente a la embajada, la cuento aquí también, donde hablaban de la Pachamama y de los derechos obreros palestinos, y no entienden que quien está detrás de esto no es un pobre niño con piedras, sino una ideología del mal que persigue Irán, el Irán de los ayatolas, que lo que pretende es imponer una facción yihadista tanto en el mundo, de infieles en el mundo. Y ahí están los actos terroristas que ha habido, que te vas de espaldas. Y eso es lo que te llevó justamente a ofrecer este panorama desde tu perspectiva para el público mexicano, y bueno, no solo mexicano, pero centralmente. Y aquí está la historia como de Orión. Periodista, porque tú eres periodista, has hecho muchos libros históricos, ¿no? Desde la biografía de Granados Chapa, pasando por la de Servitje, Isairis, ¿no? En fin, así que, y tus artículos se han publicado a lo largo de años, ¿no? Entonces eres una periodista conocida. Con ganas de saber la verdad, de entender. Yo también quería entender. Yo no entendía qué estaba pasando. Este no es mi tema, pero un año me metí hasta las entrañas para tratar de entender el dolor también de los palestinos y el adoctrinamiento tan brutal, tan despiadado del que han sido objeto. Porque al final, en Gaza no había un solo judío desde 2005 y su gobierno es Hamás. Y Hamás ha usado los miles de millones de dólares que le ha dado la ONU y la UNRWA y los gobiernos democráticos para generar túneles del terror, para comprar armamento y para destruir la esperanza. Silvia, tienes una presentación en internet esta tarde del libro, ¿no? A las 7:30 hoy hay un webinar. Para invitar a quien quiera sumarse. Es decir, en un ratito me voy corriendo, hay un webinar que presenta la página de YouTube de Penguin Libros MX, y va a estar Javier Velasco, quien prologó el libro, y va a estar Jorge Castañeda, Roberto Banchi, ahí preguntas David García Escamilla, y vamos a tratar de descifrar esta maraña que no es de buenos y malos, que no es dicotómica y que es bastante más compleja, y que quien quiere entender un poco más la realidad del Medio Oriente no deje de buscar este libro. Está fácil de leer y está hecho con pasión y con amor a la verdad. Pues te agradecemos mucho el que vengas a presentarlo aquí para el público de Milenio. Gracias. Así que si gustan conocer esta historia de Silvia Sherem, recomendable, ahí tiene. Muchas gracias, Silvia. Gracias por el espacio. Vamos a una pausa y regresamos con más información.